del mercado de divisas, concretamente del mercado del cruce del euro y el dólar. Y bueno, pues Tutores FX me planteaba la pregunta de quién ganara la batalla en 2015. Y bueno, vamos a analizar cuál es ese perfil a medio plazo, digamos, y ya más de cara a 2016. Para este análisis lo que voy a hacer es primero fijarme en cuál es el contexto económico, qué es lo que se observa en la evolución de los indicadores macro y cómo puede afectar a la evolución económica futura, cuál va a ser el contexto que puede afectar al mercado de divisas, porque principalmente las divisas reaccionan en función de la evolución económica y de las implicaciones que ésta tiene para la política monetaria de los bancos centrales y, consecuentemente, en los tipos de interés. Posteriormente me centraré en el análisis de Europa y Estados Unidos, perdón, y ya finalmente haremos un análisis de cuál es la situación del euro y el dólar de cara a los próximos meses. Bueno, para empezar, lo que se observa según la evolución de las diferentes casas de análisis y de las instituciones supranacionales como el FMI es que la recuperación que estaba empezando a vislumbrarse en 2014 va a continuar, pero muy gradualmente de cara a 2015 y 2016. De hecho, bueno, al principio de este año, el primer semestre, se ha visto como ha habido altibajos en algunas economías, el caso de Estados Unidos, donde hubo una ralentización superior a lo esperado en el primer trimestre, pero sí que es verdad que se está viendo cómo la economía va ganando tracción, con incertidumbres, con riesgos que posteriormente enumeraremos. Y uno de los principales indicadores que yo personalmente sigo y que evidentemente se siguen a nivel global son los indicadores adelantados, los PMIs compuestos. Es un agregado del PMI manufacturero y el PMI de servicios, que básicamente son encuestas a las empresas en los diferentes sectores y que son un termómetro muy, muy preciso de cuál es la situación y cuáles son las perspectivas y qué podemos esperar en los siguientes trimestres. Este indicador marca una frontera de contracción y de expansión en el nivel 50, es el gráfico que tenéis a la derecha. Por encima de 50, si el indicador se sitúa por encima de este límite, augura expansión económica, mientras que si se sitúa por debajo, lo que nos augura es una contracción en la actividad. Como podéis observar, desde 2010 se ha visto como el indicador se situaba por encima de 50 y cómo la recuperación ganaba cierta atracción. Sí que es verdad que veníamos de niveles de ralentización muy, muy significativos después del estallido de la crisis subprime y posteriormente con el estallido de la crisis periférica y las dudas que surgían en Europa, pues esa recuperación se vio nuevamente frenada, como podéis ver en el gráfico de la izquierda, que es la evolución del PIB real a nivel global. En 2011 y 2012 hubo unos niveles de crecimiento inferiores, pero posteriormente y en función de lo que observamos en estos indicadores adelantados, se puede esperar que la economía siga ganando tracción, aunque, como decía, gradualmente. El problema al que nos enfrentamos es que hay una heterogeneidad dentro del momento del ciclo económico. Evidentemente, Japón, si nos fijamos en las principales economías a nivel global, Estados Unidos está liderando el crecimiento y parece que está liderando las expectativas de crecimiento más bien, mientras que otras economías como Reino Unido, Estados Unidos sí que siguen indicando que van a tener cierta recuperación en los próximos meses, trimestres, mientras que otras regiones, como es el caso de China y Japón, pues siembran dudas, ya que los indicadores están muy cerca de ese nivel de 50 que os comentaba antes y que indica que la actividad no acaba de ganar dinamismo y que corre riesgo de que los niveles de crecimiento sean inferiores a lo que se espera. Otro de los factores en el que nos fijamos a la hora de intentar anticipar qué es lo que va a ocurrir en la economía es lo que están haciendo los bancos centrales. Evidentemente, la economía se ve influenciada por
por las políticas monetarias y las políticas fiscales, y en este momento en el que estamos saliendo de una crisis y el que viene de una crisis financiera, y después de todas las medidas que con anterioridad Manel os comentaba, han tomado los bancos centrales, más concretamente el Banco Central Europeo y el Banco y la Reserva Federal, han dado apoyo al crecimiento, se espera que sigan dando apoyo al crecimiento, y si observamos a nivel global, todavía lo que tenemos es la mayoría de bancos centrales, por lo menos de las principales economías desarrolladas. Los bancos centrales del G10 siguen estimulando la economía, siguen recortando tipos, siguen inyectando liquidez, siguen comprando activos para favorecer ese crecimiento, y esto es otro de los factores que me lleva a pensar que la actividad va a seguir ganando tracción, ya que los bancos centrales siguen haciendo todo lo posible para que el crédito fluya y la actividad mejore. Evidentemente hay alguna excepción, el caso de Brasil es el claro ejemplo, pero es debido a los factores domésticos y a niveles de inflación muy elevados, por lo cual el Banco Central está tomando una política monetaria restrictiva. También tenemos que analizar, para intentar anticipar, qué es lo que ha pasado en estos últimos meses o trimestres y cómo impacta en la actividad. En el último año y medio, lo que hemos tenido en los mercados financieros han sido dos eventos importantes que han marcado un punto de inflexión. Primero es la corrección en las materias primas. Desde junio del año pasado ha habido una caída muy significativa en el precio de las materias primas en general y del crudo en particular, y esto ha tenido un impacto en la evolución de los mercados y va a tener un impacto en la evolución de la actividad económica en diferentes regiones. Para que nos entendamos, la caída del precio del crudo lo que supone es una pérdida de ingresos a los países productores, mientras que supone una caída en los costes a los países netamente consumidores. En el caso de las dos economías que nos ocupan, que son Estados Unidos y la eurozona, la economía que más se beneficia de esta caída en los precios de las materias primas es Europa. Además de tener un ciclo mucho más atrasado que Estados Unidos, es más demandante de energía y le supone una inyección de dinamismo a la hora de afrontar los próximos meses y trimestres. Tuvimos cierta recuperación en los precios de la energía después de encontrar en un suelo a principios de año, y bueno, digo energía, pero me refiero a materias primas en general. Pocos casos hay en los que no hayamos visto una contracción muy fuerte en estos últimos trimestres, y después de encontrar ese suelo tuvimos como un cierto impulso alcista que llevó a algunos a pensar que nuevamente los precios de las materias primas iban a volver hacia los niveles vistos en 2014-2013. No obstante, ese movimiento se ha revertido recientemente, y hay que tener en cuenta que aquí hay varios factores que están afectando. Principalmente es el aumento de la oferta. Una de las noticias que recientemente ha afectado al precio del crudo es el acuerdo nuclear entre Estados Unidos y Irán, porque aumenta la cantidad de crudo en mercado, dicho acuerdo, por la reducción de las restricciones a Irán. Y esto ha provocado que los precios nuevamente corrijan. En los últimos años, con la explosión de nuevas formas de conseguir energía, como el fracking o el shale oil, han generado que la oferta aumente muy significativamente, y el hecho de que la economía mejore, pero no esté cerca de los niveles vistos antes de la crisis, y que esa demanda haya caído significativamente, ha provocado que las materias primas corrijan y probablemente las mantengan en niveles, en el rango que hemos visto en estos meses de 2015, diría yo. Yo creo que de fondo podemos ver cierta tendencia alcista, favorecida por la fuerte corrección y por las positivas expectativas que hay, pero en general
ese movimiento debería ser muy gradual, por lo cual divisas ligadas a commodities, como puede ser el caso del peso chileno o el dólar australiano, pues por el momento tienen una perspectiva poco positiva, mientras que los precios continúen en estos niveles, pero seguirá favoreciendo a la actividad en Europa de cara al largo plazo, más que en el caso de Estados Unidos, que también es un productor de crudo importante. Luego, otro de los cambios que hemos tenido en el mercado financiero y que también afecta a la actividad económica es la evolución del tipo de cambio del dólar en general contra el resto de cruces, y en el caso que nos preocupa, el euro-dólar y del tipo de cambio real efectivo del euro. El euro ha sufrido una apreciación muy significativa que la ha llevado a niveles no vistos desde 2003, y esto lo que supone es una mejora de la competitividad de las empresas europeas, genera flujos de entrada gracias al superávit comercial que estamos viendo en la eurozona, y esto de cara al medio y largo plazo es un factor que debería ser positivo para el euro. Otro de los factores que tendremos que tener en cuenta a nivel global va a ser lo que ocurra con las economías emergentes. Tenemos en esta página un mapa que es un estudio que hizo el FMI hace 4 años, en el que analizaba cuál va a ser la aportación al crecimiento mundial entre los años 2011 y 2021 de las diferentes regiones a nivel global. Como podéis observar, Asia sin Japón debería generar una aportación al crecimiento a nivel global cercana al 60%. De ahí la importancia de la economía asiática, de ahí la importancia de las economías emergentes. Latinoamérica también, con niveles cercanos al 8%, pues tiene un impacto significativo y hay que tenerlo en cuenta. Y en este sentido, aunque las casas en general estiman que China va a seguir aproximándose a esos objetivos de crecimiento que se marca el gobierno chino, y el hecho de que las casas de análisis también sean positivas, y el FMI, en cierto modo, con algunas economías de Latinoamérica, no con todas, pero sí con algunas, nos lleva a pensar que la evolución de emergentes no debería ser un factor que limite significativamente el crecimiento en los próximos trimestres. No obstante, hay que tener en cuenta que son uno de los riesgos, tanto China como emergentes. Si la caída de las commodities tiene efectos muy negativos en algunos países productores, y eso provoca un descenso en la actividad a nivel global, probablemente Estados Unidos y la eurozona se verían afectados, y en este caso el que más sufriría debido a los saldos comerciales que comentaba sería la eurozona. Otro de los riesgos a los que nos enfrentamos, pues los riesgos geopolíticos siempre están presentes. Lo vimos en 2014 con Ucrania y con los conflictos en Oriente Próximo, y son factores que hay que tener en cuenta. Si hubiera un resurgimiento de las tensiones geopolíticas, el principal beneficiado sería el dólar, ya que tiene una cualidad de activo refugio que no posee el euro. Hay que tener en cuenta que el dólar es la principal divisa reserva a nivel global, y que cuando hay repuntos de aversión al riesgo, cuando hay caída significativa en las bolsas a nivel global, el dólar es uno de los activos que más favorecido se ve. Y luego, finalmente, también hay riesgos políticos en Europa, los riesgos de Grecia, que parece que se han ido solucionando. Posteriormente me detendré un poco más en esto. Y los riesgos de las próximas elecciones que tendrán lugar en Europa. Ahí pone elecciones en Portugal, que serán en octubre, y elecciones en España, que todavía no están definidas las fechas, pero también en principio van a ser a finales de este año. Y teniendo en cuenta lo que ha ocurrido con Grecia, la atención del mercado estará seguramente centrada en lo que ocurra en Portugal, España y en otras economías de la Unión, sobre todo desde el punto de vista político. Y esto es otro factor que tenemos que tener en cuenta, sobre todo de cara a final de año con las elecciones de España, donde
donde ha habido ruido político y aunque evidentemente la situación es muy diferente a la que hay en Grecia, pues esto puede generar volatilidad y debilitar en teoría al euro si el ruido aumenta. En lo que respecta a la perspectiva económica para Europa, tenemos también, al igual que comentaba, a nivel global, dentro de Europa hay una gran heterogeneidad. El FMI estima que España va a ser uno de los que lidere el crecimiento con cifras de en torno al 2. Estas cifras parece que se están viendo cada vez más revisadas al alza. Las diferentes casas españolas están revisando las cifras al alza y parece que España, después de los ajustes presupuestarios y fiscales de años anteriores y después de todo el sufrimiento que ha habido durante la crisis con el aumento del desempleo hasta niveles históricos, etcétera, pues parece que está ganando dinamismo, que está ganando tracción y va a ser una de las economías que mejor se comporte en la eurozona, lo cual son muy buenas noticias para Europa. Alemania también seguirá tirando del crecimiento europeo, pero hay otras economías, como es el caso de Francia o como es el caso de Italia, donde los niveles de crecimiento que estiman las casas en general son bastante inferiores al resto y donde los riesgos que se observan son mayores. Hay que tener en cuenta que Italia y Francia probablemente han sido las economías más reticentes a la hora de aplicar las medidas de ajuste que exigía Europa y puede ser una de las explicaciones que el hecho de que no hayan hecho frente a esas reformas estructurales tan necesarias en algunos sectores está limitando la capacidad de recuperación de estas economías, ya que tarde o temprano también van a tener que hacer frente a dichos ajustes en mayor o menor medida. Con lo cual, un escenario bastante heterogéneo en Europa, pero no obstante, teniendo en cuenta las últimas actuaciones del Banco Central Europeo, que os comentaba Manel, pues muy probablemente esa actividad se vea favorecida. Tenemos por un lado, unos tipos en mínimos históricos. Como podéis ver en el gráfico de la izquierda, desde 2012 los tipos han venido corrigiendo a la baja en la eurozona. Los préstamos superiores a 1 millón de euros han visto cómo los tipos disminuían y también los inferiores, aunque igual en menor medida. Pero esto son muy buenas noticias para las empresas europeas. También el programa de compra de activos y las inyecciones de liquidez parece que están teniendo su impacto y estamos viendo cierta recuperación de los préstamos a los hogares y a las empresas no financieras. De continuar esta positiva evolución, aunque todavía están lejos de niveles precrisis y probablemente nunca se alcance, pero los tipos bajos y la recuperación gradual de la economía europea se verá favorecida todavía más por estas medidas que van a continuar por parte del Banco Central Europeo y que deberían seguir apoyando la actividad, sobre todo en el medio y largo plazo, ya que hay que tener en cuenta que las medidas de política monetaria tienen un impacto significativo en la actividad, pero tienen efectos retardados. Lo hemos visto en Estados Unidos con todas las medidas implementadas por la Fed desde 2008, que realmente se están viendo reflejadas desde 2013, pero con el retardo que os comento, y esto me lleva a pensar que en la eurozona podemos tener una situación parecida y que la actividad empieza a retomar impulso de cara a 2016, sobre todo de cara a la segunda mitad de este año. Otro de los factores que habrá que seguir muy de cerca es la evolución de la inflación. Por el momento, la inflación sigue a niveles muy bajos en Europa, pero la actuación del Banco Central, sobre todo el quantitative easing que anunciaban en enero, han tenido un efecto muy positivo en lo que son las expectativas de inflación, que las medimos, como veis en ese gráfico, con el 5-year forward, que nos indica cuál es una forma que tenemos de medir y que es una de las favoritas de los bancos centrales para medir las expectativas de inflación que está contando el mercado en las curvas de tipos de interés. Como podéis observar, además de cierto repunte por encima ya de los niveles negativos en el IPC, hemos tenido un repunte en las expectativas, como os decía,
desde enero, cuando el Banco Central Europeo anunció el quantitative easing, y esto es clave de cara a los próximos trimestres. Si esa evolución de la inflación se mantiene en unos niveles por debajo del objetivo del Banco Central Europeo, que os recuerdo es el 2%, entonces tendremos un Banco Central haciendo todo lo que se ha comprometido a hacer y un apoyo a la actividad en la Unión, que se verá sobre todo reflejado, como decía, en el medio y largo plazo. En cambio, si tuviéramos un repunte muy significativo en la inflación, aquí ya tendríamos un escenario más complejo, ya que eso podría tener implicaciones en las actuaciones del Banco Central Europeo y podría llevarle incluso a empezar a reducir los estímulos, y esto evidentemente tendría un efecto muy significativo en el mercado de divisas. Aquí hago un punto y aparte para recordar que la actuación de política monetaria tiene un impacto directo en las divisas. Las políticas expansivas, la reducción de tipos de interés, la inyección de liquidez en el sistema, lo que hacen es debilitar a las divisas, penalizan el carry trade y provocan flujos de salida de capitales de las economías. Y lo contrario ocurre cuando la política es restrictiva, subidas de tipos, reducción de la liquidez, hace aumentar el valor de las divisas, y por eso me detengo tanto a la hora de analizar qué es lo que podemos esperar de los bancos centrales. En Europa los principales riesgos que tenemos son a la baja. Tenemos, como os comentaba, un calendario electoral que se ha ido reduciendo, ya que ha habido elecciones regionales en España, y algunas elecciones locales más, pero en lo que nos centramos es en el referéndum, perdón, en las elecciones generales en España, que serán en noviembre y diciembre, en las elecciones parlamentarias en Portugal, que serán en octubre, y luego otro factor que hay que tener en cuenta para largo plazo es el referéndum que va a haber en Reino Unido. Reino Unido va a votar si continúa dentro de la Unión Europea, y esto tendría repercusiones significativas para la libra, evidentemente negativas, si la intención de voto empieza a mostrar que Reino Unido podría salir de la Unión Europea, pero también tendría impacto negativo en el euro, ya que las relaciones comerciales y el impacto que tendría en términos de confianza en el proyecto de la Unión, la salida del Reino Unido, tendría efectos negativos para el euro. Entonces, otro de los factores que hay que tener en cuenta, y es uno de los riesgos a la baja que vemos para la actividad económica en Europa y, consecuentemente, para el euro. Otro de los riesgos en Rusia, por el momento parece que las tensiones se han calmado, que el conflicto de Ucrania no está solucionado, pero que sí que no va a haber sanciones adicionales a Rusia, y si en algún momento se retiraran dichas sanciones, esto sería bastante positivo. No obstante, un resurgimiento de las tensiones tendría el efecto contrario. El gráfico que tenéis en medio es el impacto que tiene un shock negativo del 3% en el crecimiento en Rusia, en las exportaciones y en el crecimiento del PIB de la eurozona, o de los diferentes países que componen la eurozona. Como podéis observar, una caída del 3% del PIB ruso tiene impactos muy negativos en las exportaciones europeas y un impacto en el crecimiento del 0,4% de media. Por lo cual, si hay un resurgimiento de las tensiones, si hay una ralentización en Rusia, Europa se vería significativamente afectada. Perdonad, que me saltaba un gráfico, y finalmente otro de los factores que habrá que seguir de cerca es la evolución del output gap y la evolución de la inflación. El output gap en Europa es negativo. Esto significa que no hay presiones inflacionistas por parte de la demanda. A medida que la evolución del crecimiento vaya mejorando y ese output gap se vaya cerrando, tendremos un impacto positivo en los precios y repercusiones en la evolución de la política monetaria. No obstante, por el momento, como podéis observar, según Eurostat, el output gap todavía es un 3,5%, y este hecho va en línea con una ausencia total de presiones inflacionistas en el corto plazo, con lo cual es de esperar que el Banco Central Europeo continúe implementando sus medidas hasta el final. ¿Qué situación tenemos en Estados Unidos? Pues en Estados Unidos tenemos una situación bastante diferente. Tenemos una economía que
que ha ganado tracción en los últimos trimestres y que parece que sigue recuperando dinamismo, pero que tuvo un shock en el primer trimestre, como comentaba antes, y que ha llevado a algunos a tener dudas sobre hasta qué punto Estados Unidos está en una buena posición para enfrentar los próximos trimestres. El, el primer trimestre en Estados Unidos se vio afectado negativamente por tres factores: la evolución de las commodities, la fortaleza del dólar y, sobre todo, el que más peso tuvo, la evolución de la climatología. Lo vimos en 2014 también, que hubo un invierno muy duro en Estados Unidos, lo que frenó la actividad y tuvo un impacto muy negativo en las cifras de crecimiento en Estados Unidos, y es lo que se puede ver en el gráfico de la izquierda. En la línea azul representa la evolución del PIB trimestral anualizado en Estados Unidos y, como podéis observar, primer trimestre de 2014 hubo una contracción y en el segundo trimestre, perdón, y en el primer trimestre de 2015 hemos vuelto a tener una contracción. No obstante, si miramos a la evolución de la tasa interanual, lo que podemos observar es que ha habido un crecimiento por encima del 2%, lo cual sigue indicando que la economía americana, a pesar del shock del primer trimestre derivado de la climatología, sigue con una salud envidiable, por lo menos con lo que respecta a la evolución del crecimiento en Europa, y esto debería ser un factor que primero favorezca la normalización de la política monetaria por parte de la Reserva Federal y la demanda de dólar en el corto plazo, cuando esa normalización se materialice. Otro de los factores que me hace pensar que la economía americana puede ganar tracción es la evolución de los indicadores macroeconómicos. El gráfico de la derecha muestra la evolución de las sorpresas positivas y negativas en los datos macro. Como podéis observar, en la línea azul representa la evolución de las sorpresas positivas o negativas en las publicaciones macro en Estados Unidos, y en el primer y segundo trimestre ese índice alcanzó mínimos no vistos desde 2012. Que hemos observado recientemente que los datos han ido ligeramente superando expectativas. Este gráfico recoge la evolución del índice hasta cierre de junio. Los últimos datos han sido bastante alentadores y creemos que este índice de sorpresas económicas puede repuntar. De hecho, si observáis la evolución del eurodólar en los últimos días, hoy ha encontrado ya cierto alivio, pero ha venido mostrando una tendencia bajista en las últimas semanas, y uno de los factores que ha influenciado es la recuperación de estos datos macro. Yo creo que eso puede continuar en las próximas semanas y meses, y esto debería dar apoyo al dólar de cara a final de año. Otro de los indicadores que me muestra que la actividad en Estados Unidos sigue siendo muy fuerte es la evolución del mercado laboral. La Reserva Federal sigue destacando que todavía hay factores infrautilizados en el mercado laboral americano. No obstante, la economía sigue generando una media de más de 200.000 puestos de trabajo al mes. La tasa de desempleo se sitúa en niveles precrisis, y esto hace indicar que la economía americana se está normalizando y que el contexto actual de tipos en el 0% igual no tiene mucho sentido con un mercado laboral aproximándose al pleno empleo. Sí que es verdad que ha habido una caída en la tasa de participación del mercado laboral, y eso también favorece la contracción en la tasa de desempleo. Pero no obstante, los datos en general son positivos, y en cuanto se empieza a vislumbrar cierta presión alcista en los salarios en Estados Unidos, la Reserva Federal se va a ver obligada a tomar cartas en el asunto, porque se arriesga a niveles de inflación muy elevados en el futuro. Es un error que ha cometido en ocasiones anteriores y que como algunos miembros de la Reserva Federal han comentado recientemente, es un error que no pueden volver a cometer. Otro de los indicadores que dio una sorpresa positiva en los datos del último mes y que está dando síntomas de mejora es la evolución del mercado inmobiliario americano. Hay que tener en cuenta que la crisis comenzaba en el mercado inmobiliario americano, y la recuperación de este sector debería ser buenas noticias para Estados Unidos y clave de cara al futuro y de cara a la normalización y a la evolución del dólar. Con lo cual, aparte de datos del mercado laboral, es
es interesante seguir los datos del mercado inmobiliario, ya que también afectará al proceso de toma de decisiones de la Reserva Federal. No obstante, en el corto plazo hay que tener en cuenta que el balance de la Reserva Federal se ha multiplicado por 5 desde el comienzo de la crisis, gracias a las compras de activos por parte del Banco Central Americano, y esta liquidez va a seguir en sistema. La Fed por el momento no se plantea el empezar a reducir esa liquidez. Es decir, por el momento toda la deuda que tienen en balance cuando vence la renuevan. En un futuro eso cabe esperar que dejen de hacerlo, ya que tenderán también a normalizar la liquidez en sistema, pero por el momento lo que normalizarán en el corto plazo serán los tipos, y esto será un factor que en el corto plazo siga apoyando la economía americana y que en el largo plazo tenga impacto en el dólar, pero ya probablemente habrá que esperar hasta ya finales de 2016 o 2017 para que este debate se empiece a plantear. Bueno, y con este contexto, ¿qué apuesta podemos hacer en el corto plazo? Bueno, evidentemente, aparte del contexto, seguimos otros factores a corto y a largo plazo para intentar anticipar qué es lo que hará el cruce. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que ha ocurrido recientemente con el eurodólar, ya que la evolución que hemos visto, yo diría, en estos últimos 3 años, nos va a marcar muy mucho, además del contexto económico, lo que va a ocurrir en el eurodólar. En el gráfico que tenéis ahí, que marca julio de 2012, es el punto de inflexión en la cotización del euro. Ese es el Euro Trade Weighted Index, pero al igual que el Euro Trade Weighted Index, el eurodólar en ese mismo momento comenzaba una tendencia alcista que duraba hasta mediados de 2014. Lo que marcó ese punto de inflexión fue el Banco Central Europeo, fue Draghi, y la famosa frase de whatever it takes y el anuncio del programa OMT que os explicaba antes, Manuel. El hecho de que el Banco Central Europeo diera un paso adelante y mostrara al mercado que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para salvaguardar el euro, favorecía esta recuperación. Con anterioridad habíamos tenido, como hemos tenido recientemente, dudas sobre Grecia, dudas sobre el futuro de la Unión, dudas sobre la ruptura del euro, y el hecho de que Draghi diera un golpe sobre la mesa provocaba que muchos inversores especializados, el caso de hedge funds y fondos de pensiones, decidieran dejar de apostar como habían estado haciendo y de una forma muy profitable, con una rentabilidad muy elevada en los trimestres anteriores, y provocaba que estos inversores se lo pensaran 2 veces a la hora de apostar en contra de las curvas europeas, en contra de las bolsas europeas y del euro, y esto provocaba una apreciación bastante significativa, cercana al 15% en el euro, en los cruces del euro, y posteriormente digamos que la sobrevaloración que alcanzó el euro a mediados de 2016 y la evolución del mercado de commodities y las incertidumbres sobre el conflicto en Rusia provocaban una corrección en el euro que posteriormente se vio impulsada en el primer trimestre de este año. ¿Qué ocurría en el primer trimestre de este año? Bueno, pues que el euro perdía, digamos, un apoyo muy significativo, que era la actuación del Banco Central de Suiza. En septiembre de 2011, el Swiss National Bank anunciaba la implementación de un tipo mínimo de cotización en el euro suizo en el 1,20. Esto significaba que el Banco Central de Suiza no iba a permitir que el franco se apreciase contra el euro, ya que estaba poniendo en riesgo su actividad económica. Esto provocó que el Swiss National Bank fuera el principal vendedor el principal comprador de euro en mercado, en el intradiario, para frenar cada vez que esa cotización se aproximaba a sus niveles de 1,20, y en enero de este año el Swiss National Bank anunciaba que retiraba ese suelo,
con lo cual perdimos uno de los principales demandantes de euro que teníamos en mercado y esto provocaba debilidad en el euro. Otro de los factores que afectó a principios de este año fue la llegada de Syriza al poder en Grecia, el partido griego que venía con un mensaje de anti-austeridad y en contra de los planes de rescate que le había otorgado la Unión Europea y el FMI, provocaba ruido en el mercado, provocaba aumento en la incertidumbre y generaba también presión en los activos europeos en general, en los griegos en particular, y presión a la baja en el euro. Y ya finalmente lo que comentábamos del programa de compra de activos por parte del Banco Central Europeo, que fue el tercer factor que llevó al eurodólar a cotizar hasta niveles que no habíamos visto desde 2003, en el entorno del 1,0458, que fue el mínimo alcanzado en marzo. ¿Por qué la política del Banco Central Europeo de compra de activos, el programa de compra de activos, es negativo para el euro? Bueno, estos gráficos explican en parte el factor negativo que tiene el anuncio del Banco Central Europeo sobre el euro. Primero, lo que favorece es que los inversores empiecen a anticipar que los tipos van a estar bajos por un largo periodo de tiempo en la eurozona. El hecho de que tuviéramos los tipos al cero, pues ya daba cierta debilidad al euro, pero el hecho de que implementaran más estímulos lo que nos aseguraba es que esos tipos iban a mantenerse en esos niveles por un largo periodo de tiempo. Esto favorecía que los hot money flows que llamamos, los flujos de capital a corto plazo que buscan rentabilidad, salieran de activos de euro, ya que las curvas periféricas y las curvas en general europeas se vieron impulsadas a la baja y los inversores empezaron a buscar rentabilidad en otros activos o en deuda en otros países, lo cual provocaba salidas de flujos de capitales. Esto, de cara a largo plazo, ¿es un factor que va a seguir penalizando al euro? Bueno, lo que es evidente es que mientras las expectativas de tipos estén ancladas, el euro va a tener un potencial alcista limitado, ya que al final el euro que actúa como divisa de financiación se va a seguir viendo penalizado. Y esto es lo que reflejan los gráficos que os decía y lo que podemos esperar de cara al futuro. El Banco Central provocaba emisiones de empresas y emisiones incluso de bancos centrales. El ejemplo de Banxico es evidente. Emisiones de deuda en euros, ya que los tipos son muy bajos y financiarse en euros es muy barato. Y este efecto, que tuvo un impacto muy significativo en enero y febrero de este año, se va diluyendo con el paso del tiempo. Hay que tener en cuenta que a medida que vamos avanzando y que la recuperación que os auguraba antes se va materializando, hace que esas emisiones no continúen y tarde o temprano lo que provocará es que parte de esos flujos que en un momento salían del euro vuelvan a la divisa única y favorezcan un comportamiento inverso al que hemos visto en los últimos trimestres. Otro de los factores que yo creo que a medio y largo plazo favorecerá al euro es el atractivo que han conseguido los activos europeos gracias a la debilidad de la divisa. Las empresas europeas tienen un atractivo mucho mayor ahora que hace 5 trimestres para inversores americanos, ingleses o suizos que han visto cómo sus divisas se apreciaban de forma muy significativa con respecto al euro. Esto está teniendo cierto impacto en la actividad de fusiones y adquisiciones, lo hemos visto en los últimos meses y en cierto modo probablemente también haya ayudado a que el eurodólar encontrara un suelo en este segundo trimestre de 2015 y creemos que de cara a largo plazo es un factor que hay que seguir y que hay que tener en cuenta, ya que
esas compras por entidades extranjeras de empresas europeas, esos flujos de M&A deberían tener un efecto positivo en el euro. Luego también hay que tener en cuenta que aunque no sean flujos de M&A, flujos a las bolsas europeas también son de esperar una vez que esa recuperación de largo plazo se materialice, y esto debería tener también un impacto positivo en el euro a muy largo plazo. Las valoraciones bursátiles en Europa están muy inferiores a las valoraciones bursátiles en Estados Unidos, y esto en un momento en el que primero la incertidumbre política se reduzca, es decir, Grecia se olvide, pasen las elecciones generales en Portugal y España, pues de cara a 2016 será un factor que hay que tener en cuenta y que probablemente dé más apoyo al euro. Bueno, ¿qué otro factor ha cambiado muy recientemente y es uno de los factores que más va a afectar en los próximos meses, y es un indicador que al que le interese la evolución del eurodólar debería seguir con asiduidad? Es el diferencial de tipos entre Estados Unidos y Alemania. En el gráfico de la izquierda lo que tenéis es la cotización del eurodólar y la evolución del diferencial de tipos entre España y Alemania. Lo que se observa es que en años anteriores, a mediados de 2014, el eurodólar se veía principalmente influenciado por la evolución de las noticias políticas en la eurozona. La crisis periférica impactaba en el diferencial de tipos entre Alemania y España, es decir, las incertidumbres aumentaban, los tipos en España subían y en Alemania bajaban, el diferencial se veía impulsada al alza, y esto favorecía salida de flujos del euro y aumento de la aversión al riesgo, que finalmente favorecía la apreciación del dólar con respecto al euro. No obstante, otra vez aquí, julio de 2012 marca el punto de inflexión. Los diferenciales entre Alemania y Estados Unidos y entre todas las curvas periféricas en general y la alemana se fueron reduciendo, y esto favorecía que el euro cotizase al alza. Esto es lo que refleja lo que os decía del whatever it takes de Draghi, reducía los miedos sobre la periferia y favorecía la apreciación del euro. No obstante, como podéis observar, desde mediados de 2014 esa correlación se rompe, los diferenciales siguen reduciéndose, y en cambio el eurodólar entra en una tendencia bajista impresionante. ¿Esto qué nos dice? Pues nos dice que el cambio en la influencia de los drivers fue muy significativo, y lo que empezó a pesar una vez que los miedos sobre la periferia se reducían, y una vez que estaba claro que el Banco Central Europeo iba a hacer lo que fuera necesario, los diferenciales de política monetaria entre las dos regiones, los diferenciales de tipos entre las dos regiones, eran las que empezaban a marcar el devenir del cruce. De cara a los próximos meses esto va a seguir siendo así, sobre todo una vez que hemos eliminado de la ecuación a Grecia. El gráfico de la derecha muestra la evolución del tipo a 10 años en Estados Unidos y Alemania. Como podéis observar, desde que comenzara 2015 e incluso con anterioridad, la correlación aumentó significativamente, y la evolución de las expectativas de política monetaria y su impacto en los tipos de interés y las curvas americanas y alemana son las que están lo que están marcando la evolución del tipo de cambio. ¿Por qué ha rebotado el eurodólar desde mínimos de mayo, y por qué rebotaron los tipos de interés? Bueno, el eurodólar rebotó, como decía, influenciado por cierta toma de beneficios, por el repunte en los tipos en Alemania, que se vieron también fuertemente influenciados por el cierre de posiciones especulativas en las curvas europeas. El anuncio del programa de quantitative easing por parte del Banco Central Europeo provocaba que los inversores apostaran por caídas en los tipos en las curvas europeas, pero una vez que hubo ciertos niveles atractivos, hay que recordar que el tipo del bono alemán a 10 años se aproximó al cero hace unas semanas, pues esto provocaba un repunte, un cierre de posiciones que provocaba un aumento, un comportamiento contrario en los tipos alemanes. El hecho de que los inversores cerraran posiciones largas en deuda provocaba el repunte en los tipos, y con ello reducía el diferencial de tipos entre Estados Unidos y Alemania y favorecía al euro y a los flujos de carry trade.
¿qué cabe esperar para los próximos meses? Bueno, los tipos en Estados Unidos deberían seguir una tendencia alcista gradual. El, el diferencial de crecimiento que observamos en el gráfico de la izquierda en esta slide augura que la Reserva Federal va a empezar a subir tipos mucho antes que el Banco Central Europeo y esto debería seguir impulsando al alza a los tipos en Estados Unidos, mientras que no me extrañaría ver incluso a cierta corrección en los tipos en Alemania, ya que se han situado en niveles cercanos a los 80 puntos básicos en este momento, un rebote superior a los 70 puntos básicos desde mínimos y parece un movimiento un poco exagerado, sobre todo teniendo en cuenta que el contexto en Europa todavía no es tan positivo como observaremos en los próximos trimestres y ya que el Banco Central Europeo sigue estando en mercado comprando 60.000 millones al mes en activos y esto debería seguir presionando ligeramente a la baja a los tipos en Europa y sobre todo por lo menos poniendo o limitando totalmente o casi totalmente el potencial alcista. Con lo cual el diferencial de tipos en los próximos meses de cara a esa subida de la Fed va a ser clave. Ahora lo que cabe preguntarse es cuándo va a subir tipos la Reserva Federal. Bueno, el gráfico de la derecha muestra las previsiones de tipos de interés de los miembros de la Reserva Federal y las previsiones de tipos de interés descontadas en la curva de los Fed Funds. Como podéis observar, lo que descuenta el mercado está bien por debajo de lo que estiman los propios miembros de la Reserva Federal. La evolución de los agregados macro que he estado detallando con anterioridad augura que la Fed tiene que empezar a subir tipos pronto. Janet Yellen lo ha dejado entrever, otros miembros de la Fed lo han dejado entrever. De hecho, Yellen lo confirmaba la semana pasada en las declaraciones ante el Senado, ante la Comisión Financiera del Senado americano, en el que decía que en la Reserva Federal empezará con su ciclo de normalización monetaria en 2015. De Bullard, el presidente de la Fed de San Luis, declaraba ayer que hay más de un 50% de probabilidades de que la Fed suba tipos en septiembre. Es decir, es bastante evidente, por lo menos para los analistas, que la Fed va a subir tipos pronto. El hecho de que Grecia no sea un problema ya da vía libre a la Reserva Federal y es otro de los factores que ha afectado al dólar positivamente recientemente, porque el mercado estaba estimando que si había una salida de Grecia del euro íbamos a tener tensiones en el mercado financiero y esto iba a llevar a la Reserva Federal a frenar esas subidas de tipos. Grecia parece que se ha eliminado de la ecuación, como decía antes, y ya la Fed no tiene ningún obstáculo para empezar a normalizar su política monetaria, sobre todo si la inflación sigue repuntando ligeramente como estamos viendo. Hay que recordar que la Fed nunca espera hasta que la inflación alcanza su objetivo para normalizar la política monetaria, ya que están los tipos muy por debajo de donde estaban antes de la crisis y la liquidez es muy elevada. Entonces, si hay algún repunte en la inflación, la Fed, hay riesgo de que la Fed empiece a subir tipos o que los suba con más fuerza de lo que el mercado está descontando. Yo personalmente opino que es muy probable que sea en septiembre. Si no es en septiembre, octubre también es una opción, pero es más probable que sea en diciembre, que son las tres últimas reuniones de la Fed después del verano. Independientemente de cuándo sea, si septiembre o diciembre, esto va a ser teniendo en cuenta que el mercado no descuenta las primeras subidas de tipos de la Fed hasta el primer trimestre de 2016, debería ser un factor que dé apoyo al dólar y que impulse ligeramente al alza los tipos en Estados Unidos. Por eso cabe esperar que en los próximos meses el eurodólar corrija a la baja. Otro de los factores que tenemos en cuenta a corto plazo y que hay que seguir muy de cerca, ya que nos da muchas pistas de qué es lo que siente el mercado o los inversores dentro del mercado de divisas, es el posicionamiento especulativo. La Bolsa de Chicago nos da datos de los futuros abiertos en las diferentes divisas de forma semanal y
Nosotros estudiamos esa evolución de los futuros para ver cómo está posicionado el mercado y hasta qué punto nos podemos estar aproximando a un máximo o a una vuelta en el mercado. El gráfico de la derecha muestra la evolución del dólar index y las posiciones netas abiertas en la bolsa de Chicago. Por encima de cero es un posicionamiento neto largo en dólar, por debajo es un posicionamiento corto, es decir, si están por encima, los inversores están apostando a que el dólar se va a apreciar. El comportamiento se puede evidenciar con el proceso alcista que sufrió el dólar index desde mediados de 2014. El aumento del posicionamiento largo en dólar favorecía la apreciación significativa de la divisa americana, mientras que luego cierta toma de beneficios, cierto cierre de posiciones que llegaron a situarse cerca de la mitad de los máximos históricos alcanzados a final de 2014, provocaban cierta corrección, cierta depreciación en el dólar. En estos momentos, el posicionamiento especulativo se sitúa en dólar cerca del 60% con respecto a esos máximos. Es decir, todavía hay mucho recorrido para que los inversores apuesten por apreciación del dólar si mis expectativas sobre la evolución de la política monetaria en Estados Unidos son correctas. Es otro de los factores que a corto plazo me lleva a pensar que el dólar puede sufrir una apreciación hacia niveles de por lo menos los mínimos del año alcanzados en marzo en 1,0450. ¿Qué ocurre en el caso del euro? Bueno, en el caso del euro, como podéis observar, todo lo contrario desde mediados de 2014, la crisis en Rusia, posteriormente los miedos sobre Grecia provocaban que los inversores se posicionasen totalmente cortos en euro y posteriormente, una vez alcanzados los mínimos del primer trimestre, cierta toma de beneficios gracias en parte a la complacencia del mercado sobre la situación en Grecia llevaba al cierre de esas posiciones y provocaba un movimiento contrario en eurodólar que nos llevaba nuevamente hacia niveles próximos al 1,15. En estos momentos niveles muy neutrales, más neutrales que en el caso del dólar, que me llevan a pensar que también si la actividad siguen sin repuntar muy significativamente en el corto plazo, como espero, los inversores especulativos pueden empezar a volverse a posicionar cortos en euros, sobre todo también de cara a las elecciones de octubre y diciembre. Es decir, el riesgo político yo creo que aquí puede jugar un factor importante y el posicionamiento neutral que tenemos en estos momentos en euro permitiría que los inversores tomen posiciones cortas en la divisa común y deberían también favorecer la tendencia bajista en los próximos meses. Uno de los riesgos a largo plazo que veo es si el Banco Central Europeo implementará el quantitative easing de forma íntegra. Anunciaba que iba a comprar 60.000 millones hasta septiembre de 2016. Aquí en este caso es uno de los riesgos en el largo plazo al alza para el euro. Si el Banco Central da alguna pista de que va a empezar a reducir ese programa de compra de activos, la divisa que se vería favorecida sería el euro. También yo creo que los niveles de crecimiento a largo plazo, de cara a 2016, van a mostrar cierta convergencia entre la eurozona y Estados Unidos y esto debería también favorecer que el euro corrija al alza de cara a 2016. Por eso, aunque veo potencial bajista a corto plazo, en el largo plazo sí que soy más constructivo. No creo que vayamos a ver un eurodólar rompiendo por debajo de la paridad y, de hecho, creo que a largo plazo lo más probable es que el eurodólar vuelva a cotizar hacia niveles de fair value, hacia niveles de equilibrio, que dependiendo del modelo de valoración que se utilice, pues se sitúan en el entorno del 1,20, 1,30. Y ya finalmente, otro de los factores que hay que seguir y que
y que nos puede marcar el devenir del euro-dólar a largo plazo es la evolución de las reservas de los bancos centrales. Los bancos centrales tienen una cantidad de reservas a nivel global de 13 billones de dólares, lo cual es una cantidad muy significativa de dinero y la diversificación y los flujos de estos bancos centrales impacta significativamente en el mercado a largo plazo. Lo que podéis observar en el gráfico de la izquierda es la evolución de todas las reservas de los países que reportan al FMI en términos absolutos y a la derecha en términos relativos. Lo que se puede observar, la línea azul muestra el peso relativo que tenía el dólar en el 99, que era cercano al 71%, y en estos momentos se sitúa en el entorno del 60%. Es decir, en los últimos 15 años el dólar ha perdido importancia. ¿Por qué? Porque los bancos centrales diversifican y reducen su exposición a dólar que tras la crisis asiática de los años 90 era muy elevada. El euro es una de esas divisas que más se ve beneficiada y en el largo plazo, si el proyecto europeo sigue adelante, si no hay más ruidos políticos, si no hay más casos como el de Grecia, es muy probable que los bancos centrales vuelvan a acumular. De hecho, ya en este primer trimestre de 2015 se ha visto cómo los bancos centrales aumentaban sus posiciones en euro. Esto es otro factor a largo plazo que yo creo que dará apoyo y que también, sobre todo, lo que hace es reducir el potencial al bajista del euro en el largo plazo. Y bueno, por mi parte, eso es todo.